tardes. La Corporación Cultural Nuevo Horizonte de Paine se complace en presentar en este mes de noviembre, dentro de su ciclo Se piensa en Paine, al doctor en Filosofía del Arte por la Universidad de Montpellier, don Ricardo Ramírez, también licenciado en Arte por la Universidad de Chile. Él ha tenido la gentileza de venir a compartir ciertas ideas con nosotros en este momento y también después en los canales de la Corporación Cultural Nuevo Horizonte, por YouTube y por sitio web. Se podrá volver a escucharla si es que es de su interés. Paideia, con el acento al final, pero bueno, nosotros le decimos paideia, pero igual funciona. ¿Qué es eso? Eso es lo que vamos a mirar. ¿Qué tiene que ver con lo que estamos tratando de desarrollar? Yo lo voy a hacer desde una mirada tratando de rescatar aquellas cosas que son buenas, pero al mismo tiempo siempre manteniendo una mirada crítica. No es simplemente una exposición, por así decirlo, repetitiva de datos que uno puede encontrar en cualquier lado, ¿no? En el Wikipedia, en una enciclopedia o en el chat de GPT, sino que trato de poner contenido diferente, no simplemente repetir lo que ya se ha dicho una y otra vez. Primero vamos a situarnos en el tiempo. Cuando hablamos de la paideia, estamos en la Grecia clásica, tiempo en que se irá forjando este ideal. Estoy hablando del periodo entre el siglo V y el IV antes de Cristo, en la época en que existieron los más grandes pensadores de la historia, con la excepción de Santo Tomás de Aquino. En aquel tiempo vivía Sócrates, Platón y el gran Aristóteles. También hay personajes secundarios, no menores, pero sí secundarios, como Isócrates. Fue un hijo de un esclavista que utilizaba a los esclavos como obreros para una fábrica de instrumentos musicales. Era rico, junto con sus dos hermanos, gozó de una muy buena educación, con profesores particulares que iban a su casa, etc. Ya mayor, tras una guerra, la guerra del Peloponeso, donde Atenas pierde contra Esparta, él también termina perdiendo todo lo que era su riqueza, todo lo que había heredado de su padre. Y, dada la situación, decide escapar, digamos, de ese lugar y se viaja a una isla del mar Egeo, al frente de Turquía, que se llama Quíos. Y allí, con toda la preparación que él tenía, con toda la instrucción que había desarrollado, decide formar una escuela, basándose en el concepto de la paideia, que ya venía, o sea, se conocía esa palabra en Grecia, pero no estaba de alguna manera bien organizado. Entonces, él crea esa academia particular en esta isla. Cuando ya se recupera la paz en Atenas, regresa, se dedica a trabajar como historiador, funda una importante escuela ya en Atenas de oratoria, que se hizo muy famosa, ya que su plan de estudio no solo incluía lo tradicional, que era la oratoria, sino que también una formación ética, que estaba en franca oposición con lo que eran los sofistas, los relativistas, los subjetivistas de aquella época. Entonces, éxito, boom, llamó mucho la atención porque no era lo que se estaba enseñando en aquel momento, sino que ellos querían, la gente buscaba algo que le diera una formación moral y ética a sus hijos. Después de formar esta institución con éxito, viene la guerra con Macedonia. Macedonia invade Grecia y hasta ahí se pierde, digamos, esta tradición que venía durante muchos años de lo que era la paideia, porque con Alejandro Magno cambia toda la forma institucional. Y estos mismos profesores, estos mismos instructores, algunos se suicidan, otros se van de Grecia,
no se sentían tan cómodos con la invasión de los macedónicos y el control de su país. Entonces, la tradición formal llega hasta ahí. Pero, ¿qué es la paideia? Viene de pais, que significa niño, y formación. Entonces, en el fondo sería una especie de formación desde niño, desde una estructura de niño, no solo a nivel de edad, sino que también a nivel de conocimiento, de carácter, de virtudes. No solo de edad, se entiende niño, porque alguien, por ejemplo, mayor, que no ha tenido ninguna instrucción, también sería un niño. También sería alguien que le falta toda esa formación. Entonces, es un sistema de formación, fue un modelo de formación para los antiguos griegos, el proceso de crianza de los niños, ahí parte, con el objeto de formar a ciudadanos virtuosos, entendiendo como la transmisión de valores, en este sentido, en el saber ser, y en conocimientos, incluyendo conocimientos técnicos, en el saber hacer. Si se fijan, hay una dimensión doble, el saber ser y el saber hacer, que no son lo mismo. Cuando uno va a una universidad o a un instituto tradicional, digamos, de educación formal, ¿qué es lo que nos están enseñando? Saber ser, el ser del hombre en su máximo desarrollo, o simplemente el saber hacer algo. Bueno, lamentablemente estamos en esa línea, ¿no? En el saber hacer. Por lo tanto, lo que en algún momento fue la universidad, bueno, todavía no llegamos a eso, ¿no? Pero lo que en algún momento fue la universidad, hoy día la universidad no es esta búsqueda del ser o de la verdad en el individuo y en toda la cosmovisión, sino que estamos en una especie de... son técnicas con esteroides, ¿no? O sea, la universidad es una especie de técnica, pero con esteroides, no sé, como con mucha parafernalia, pero no están en el meollo del asunto. Entonces, bueno, eso es la paideia. Buscaba el equilibrio entre la formación física y espiritual. El equilibrio entre la formación física y espiritual. ¿Pero y qué tiene que ver esto? ¿Por qué tengo que preocuparme de lo físico? Si lo único que importa, entre comillas, podría ser lo espiritual. Así van a pensar después, siglos después, varios filósofos, varias corrientes de pensamiento. Tiene que ver. Tiene mucho que ver. Porque no podemos escapar de la materia y además todo lo que entra en nuestros sentidos, todo lo que está en nuestro intelecto, partió primero por nuestros sentidos. O sea, no hay nada que yo tenga en el intelecto, nada, ninguna idea, ninguna noción, ningún nada en mi intelecto que no haya entrado primero por los sentidos. Entonces la realidad, con toda su variedad, con todo su elemento, con toda su información, con todo lo que nos parece a veces justo e injusto y con todos los problemas, incluso los problemas, ¿no? Y que me operaron del pie, o que me hicieron esto, que todo es una fuente infinita de un conocimiento que me puede llevar a otro nivel y a otro nivel. Sin eso, la oposición a eso es la nada. ¿Es la qué? La nada. Y la nada vendría siendo lo más cercano al infierno, ¿no? Entonces, hay una búsqueda, una búsqueda de unión entre lo físico y lo espiritual, conocido como kalos kagatia, que es la conjugación entre kalos, es decir, lo bello, y ágatos, que es lo bueno. Es decir, literalmente, cuando uno ocupa esa palabra como ideal, es decir, a lo que se aspira a través de este proceso de educación, llegar a la kalos kagatia, lo que se está diciendo en forma literal, no como concepto, lo que se está diciendo en la palabra misma es: quiero llegar a lo máximo de la fusión entre lo bello y lo bueno. Lo bello y lo bueno. Mira, diablo. Interesante. O sea, hay un bien y hay una belleza
que no están escindidas, no están separadas, o no hay un corte como nosotros generalmente con nuestra mentalidad más contemporánea solemos pensar. Nosotros asociamos lo bello a una cosa subjetiva, ¿no? Ahí caemos en este kantianismo y otras corrientes modernistas, digamos, que no se justifican. Recuerde que Kant no conoció a Aristóteles, hace una crítica a Aristóteles sin haber leído a Aristóteles, hace una crítica a Tomás de Aquino sin haber leído a Tomás de Aquino, porque en aquella época en Alemania estaban prohibidos los textos, tanto de Tomás de Aquino como de Kant. Ellos leían, lo que estudiaban eran unos resúmenes que eran formalmente entregados a los estudiantes para desde ahí hacer un análisis de lo que opinaba Aristóteles o de lo que pensaba o argumentaba Tomás de Aquino. Entonces, cuando uno lee a Kant y lee la crítica que hace a estos grandes pensadores, uno dice, este tipo se equivocó de rumbo, porque a quien está criticando no reconozco en su crítica ni a Tomás de Aquino ni a Aristóteles. Pero bueno, es un paréntesis por ejemplo, en el sentido de que caemos en una especie de subjetivismo, ¿no? Aquí hay una fusión entre lo bueno y lo bello. Lo bueno con la belleza se identifica, y así lo va a explicar tanto Tomás de Aquino como el mismo Aristóteles. Lo bueno y lo bello se identifican plenamente porque son esencialmente lo mismo. Son lo mismo. Solo existe una diferencia en ellos, bueno, pero esa es otra charla, ¿no? Es solamente para que me sigan la idea, ¿no? Porque eso hay que explicarlo bien, pero es una charla entera. Solo existe entre ellos una distinción de razón. Solo hay una diferencia entre lo bueno y lo bello como distinción de razón, pero no en su sustancia. Porque a lo que tiene que ver con lo bueno está relacionado con la voluntad, con el apetito, que tiene tanto razón de fin y que encuentra en eso su causa final. Y en cambio, la belleza está relacionada con el intelecto del mismo ente, de la misma cosa, pero está ordenada en cuanto a la inteligencia, es decir, en su causa formal. Es decir, lo bello y lo bueno se puede distinguir porque uno lo reconozco con la voluntad, es decir, con aquel apetito, aquella inclinación que me hace sentir que eso es bueno y por lo tanto deseable. O sea, miro eso y lo quiero. Ahí no entró el intelecto, sino que hay un algo que me atrae, porque yo reconozco el bien. Bueno, ese es otro tema. Reconozco el bien en eso. Ustedes saben. Reconozco el bien en eso y por lo tanto hace una resonancia y me siento inclinado. Pero eso lo hago con la voluntad. Con la inteligencia reconozco su forma esencial. Y cuando esa forma esencial resplandece claramente, eso es bello. Entonces no hay una distinción, no hay una separación entre lo bueno y lo bello. Eso es para explicar por qué estaban los griegos buscando esta kalos kagatía, ¿no? Esta fusión entre lo bueno y lo bello, que va a ser el núcleo final de la paideia. O sea, la paideia es el sistema para llegar a ¿qué? A eso. Entonces, bueno, Tomás de Aquino después va a argumentar, dice, lo voy a citar, dice, así como se alaba la belleza, también se alaba la bondad. Sus diferencias son solo conceptos nocionales. Al bien se refiere al apetito, a la voluntad, y por lo tanto tiene razón de fin, la causa final. Y a la belleza, al placer en la que descansa el intelecto, la intelección ordenada, clara, íntegra de su esencia como forma, como causa formal. ¿Por qué se busca esto, ¿no? Porque ellos están tratando de llegar a esta kalos kagatía. Porque están tratando de llegar a la virtud que se dice arete, el arete. El arete es la excelencia. Es decir, tengo el sistema, tengo el objetivo y lo que quiero lograr es la virtud. Un ser humano que está centrado en la virtud.
Ese aretes, que es la excelencia, interesante porque es la palabra que va a ser la fuente fonética de lo que va a llamarse después arte. La aretes se transforma en arte, es la excelencia. Solo que arte se conforma de tres palabras. El mismo arete, que es lo mejor, lo tengo acá definido como el mejor cumplimiento y alta calidad y bondad de un acabado a propósito en cuanto a su función. El mejor. En este caso, lo que se busca es el mejor ¿qué? El mejor ser humano, ¿no? O para los griegos, el mejor griego posible. El mejor griego. La palabra arte se junta, ¿no es cierto?, con poiesis, que es la parte creativa, con técnica, que es la parte de la maestría, tecné, pero no es ni poesía ni es tecné. Arte toma de ellos la parte creativa, toma de ellos la parte técnica, pero se fundamenta principalmente en arete. Por eso que termina llamándose arte. Entonces, arte viene de esto, de la conjugación de poiesis, la creación, tecné, la técnica, y lo virtuoso, la excelencia. Y ahí recién podemos entender a qué nos referimos con arte, pero ese es otro tema. Bien, entonces están buscando la virtud, lo mejor del ser humano, crear el mejor griego en este caso en aquella época, ¿no? El mejor griego. Tanto Sócrates como Platón y Aristóteles dicen que la virtud es enseñable. Es enseñable. Es decir, no es una cosa que solamente viene dada. Es una cosa que se puede enseñar. Bueno, obviamente la otra persona debe querer aprenderlo, digamos, pero se puede enseñar. Así lo afirman. ¿Y cuáles son las virtudes que a ellos más les interesan? Bueno, las cuatro cardinales de los griegos. La frónesis, ahí está, ¿no? La frónesis, que es la prudencia. La prudencia, que es la virtud para actuar de forma justa, adecuada, con moderación. La recta ratio algibilium, es la guía de las demás virtudes, indicándole su regla, la medida y por qué se le llama después así auriga virtuntum, ¿no? Esto en latín, pero más moderno, que en el fondo es la virtud que sirve de guía para las demás virtudes, es la principal, la prudencia. Ayuda a discernir el verdadero bien de los errores subjetivos, elige los medios adecuados para alcanzar el bien, conduce de alguna manera las otras virtudes, pero eso es como la clave, ¿no? Tiene un carácter calculativo. Eso es la primera, ¿no? La prudencia. La segunda, la discaicione, que es la justicia. La armonía, lo justo, reside en la voluntad, es decir, en el apetito racional, en dar a cada uno lo suyo. Sobre ella gira gran parte de lo que es la vida moral. Su carácter es preservante. El tercero es la fortaleza, la fuerza que es andreia, que es la fuerza física y la fuerza de ánimo, los dos tipos de fuerza. No solo la física, sino que también la de ánimo, como la energía interna. Digamos. Realización moral del bien según el orden y la razón. Quita o separa o aleja los impedimentos como el temor, la temeridad, los dos extremos, para llevar consigo las pasiones, dejarlas a un lado, y para conseguir que la voluntad no sea atrapada por las emociones, por los instintos, y así se pueda dejar guiar por dictados de la recta razón. Es la firmeza para resistir a las tentaciones, a los gustos desviados, es superar los obstáculos que se presentan en la vida moral de cada persona. Es de carácter enérgico. Y la templanza, sofrosine, que es la
abstención voluntaria de hacer algo que le es perjudicial. Por lo tanto, es la mesura, el equilibrio, la autodisciplina, el gobierno sobre sí mismo, es el autocontrol y de carácter apetitivo. Esas cuatro virtudes son las que querían dejar impregnadas en un ser humano, en este caso en un griego. Es decir, tratar de hacer un mejor hombre, un mejor griego, a través del método, que es la paideia, a través de la virtud, y estas son las virtudes que querían impregnar. ¿Cómo se intentaba? ¿Cuál era el método, ¿no? ¿Cuál era la manera? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Y cómo logramos que estas personas adquieran estas virtudes, por lo menos estas cuatro cardinales, y generar un hombre mejor? ¿Ya? Bueno, se consideraba como disciplina, a través de la gimnasia, las artes de Ares. Las artes de Ares, ¿sabe? En romano, Ares es el dios de la guerra, se les dice Marte. Entonces, cuando hablamos de las artes de Ares, estamos hablando de las artes de Marte, las artes marciales. Las artes de Marte, las artes marciales. Porque de ahí viene. O sea, no hay ningún chino que haya conocido a un Ares o a un Marte, digamos. Las palabras, la frase artes marciales son nuestras. Son 100% occidentales. Bueno, la gimnasia, las artes de Ares o las artes marciales, la gramática, la matemática, el estudio de la geometría, de la retórica, de la poesía, de la filosofía, para dotar al individuo de un conocimiento y cuidado sobre sí mismo y sobre sus expresiones. No incluía erudición en temas más menores o específicos, como ciertas habilidades manuales, consideradas mecánicas, que no eran dignos de un ciudadano libre. Me refiero, por ejemplo, un ingeniero. Eso era algo menor. Un doctor, eso era algo menor. Un panadero, algo menor. Un granjero, algo menor. Un herrero, algo menor. Porque aquí estamos hablando de un conocimiento que es más intangible. No es un hacer algo, sino que un saber ser. Yo soy el que tengo que ser en un grado máximo la mejor versión de mí mismo como hombre, ¿no? Como ser humano. En la polis, en algunas polis, porque nunca fue general, los niños varones partían los estudios a los 7 años, comenzaban a introducirse en este sistema. En Esparta era una suerte de internado. En otras quedaban bajo la autoridad de algún tutor. En otras también, en otras polis se comenzaba más tarde, a los 10 años. Otras eran independientes, dependía de la voluntad y del poder económico del padre. Dependía de cada polis y de cada situación en cada polis. No todos los niños, de un estado, de una ciudad-estado, sino que eran algunos privilegiados. No obstante, en algún tipo que tenían que contar con algún tipo de linaje, porque estaban de esa manera sujetos a un compromiso con la ciudad-estado. Cuando alguien era heredero de algún linaje, quiere decir que yo estoy comprometido con la ciudad, o mis padres, o mi abuelo, etc. Entonces, porque al final este tipo de personas quedaban exentos de actividades, de obligaciones de actividades de tipo útil, de tipo manual. Porque su único deber manual, su único deber así que le toca hacer con el cuerpo como obligación, era el ir a la guerra. O sea, defender la ciudad. O sea, eso le daba la categoría de estar a un nivel mayor, ¿no? Es decir, yo voy a recibir una educación especial, pero mi compromiso con la ciudad es con la muerte. Voy a morir. O sea, y voy a morir por ella, defendiéndola a ella. Los demás no. Las demás personas podían vivir, o sea, ni el panadero, ni el granjero, podían vivir tranquilamente normal. Pero aquí tenía un compromiso. Entonces,
Porque, según ellos, según esta mirada de los griegos, un hombre libre es solo aquel que está dispuesto a morir por su libertad. Si yo estoy dispuesto, por ejemplo, a ser esclavo porque viene alguien y me esclaviza, bueno, no soy digno de llamarme hombre libre, porque he aceptado la sumisión. El hombre libre está dispuesto a morir con tal de no ser esclavo. ¿Se entiende? Es decir, voy a morir, pero nunca voy a ser esclavo, nunca. Bueno, ese carácter de esos nuevos personas que estaban ahí formando en este sistema, tenían ese temple, tenían ese carácter. Ellos estaban dispuestos a morir por aquellas cosas que habían estudiado y aprendido que eran buenas, que eran justas y que merecía la pena, por lo tanto, morir por ellas. Bueno, estos estudiantes debían dominar primero la lengua griega, que implicaba no solo leer y escribir, sino que entender lo que se leía, ser capaz de transmitirlo, es decir, multiplicar, ser capaz de compilarlo y de comentarlo. Todo lo que tenía que ver con las actividades físicas, de carácter de ejercicio y de cosas de artes marciales, lo dotaba de ese carácter viril, que también estaban comprometidos con ir a la guerra. Bueno, todo eso va a ir generando lo que a la larga se va a transformar en una especie de aristocracia, es decir, los mejores. Un aristócrata eran aquellos que habían alcanzado el nivel de ser los mejores. Se puede sustituir esto como de aristócrata, porque hoy día ya lo asociamos a lo que tiene que ver con el sistema político, ¿no? Pero lo podemos sustituir con la palabra noble, caballero, hidalgo, que después se va a usar ya en la Edad Media, ¿no? Pero se refiere a eso, ¿no? A la excelencia y al poder. Bueno, pero este mundo que estamos viendo y que tiene toda esa visión de tratar de hacernos mejores, tenía un grave problema. Por ser tribales, habían ido formando ciertas estructuras de exclusión. Es decir, hay algunas cosas que quedaban adentro y otras cosas que quedaban afuera. En el caso de las mujeres, estaban afuera de esa estructura. Si bien la educación de la mujer se trataba de hacer algo bueno, era bien diferente, obviamente porque lo que se estaba buscando era formar a hombres que pudieran dar la vida en la batalla. Y en aquella época las batallas no eran con botones, ni con disparos, ni con un clic. La batalla era cuerpo a cuerpo. Entonces, espada, escudo, lanza, armadura. Entonces, una mujer no tenía ninguna posibilidad de estar en igualdad de condiciones con otro hombre, ¿no? O sea, hay un relato mítico que se cuenta la destrucción de las amazonas, ¿no? Las amazonas, que eran una tribu de mujeres, un pueblo que estaba en lo que hoy día podríamos conocer como el área de Ucrania, que fueron exterminadas porque llegaron guerreros hombres y las exterminaron. Pero tenían otras funciones, ¿no? Tenían otras funciones que eran vitales y claves. Y otro sistema de formación. No usaban este sistema de la paideia, sino que tenían otro sistema. Mientras los hombres recibían la educación filosófica y militar, es decir, la espiritual y la física, que generalmente estaba a cargo de extraños, las mujeres se instruían por la transmisión oral, en grupos familiares, cercanos, para aprender principalmente, ¿qué es lo que tenían que aprender? A regentar la casa. O sea, regentar la casa, es decir, ¿quién manda en la casa? Ella. No solo a la casa, sino que a los esclavos, porque tenían esclavos. O sea, los griegos libres tenían esclavos. Entonces, ella no solo mandaba a la casa, sino que mandaba sobre sus esclavos. Tenía que aprender sobre la alimentación, sobre la vestimenta, la alimentación, porque era
en el fondo la alimentación era una parte como de la medicina, ¿no? Alimentarse bien era tener una vida sana. La vestimenta, los tratamientos médicos básicos, de si alguien se cortaba, se hería, etcétera, eran las mujeres las que tenían ese deber y ese cuidado en la primera instancia, ¿no? Todo lo que tenía que ver con la salud higiénica, la protección de los hijos y educarlos en su parte más fina, porque si bien las instrucciones que recibían ellos afuera, no es lo mismo lo que hace un profesor con un alumno que lo que hace una madre con su hijo, que puede ver todas las dimensiones del alma de ese niño, porque está en una constante relación con él, lo puede ver de todos sus ángulos, todo lo que él es. En cambio el instructor solo ve una parte de él, ve la parte en la que el niño se manifiesta como estudiante, pero quien lo ve de verdad es la madre. Por lo tanto, esa preocupación y ese contacto con la dimensión completa de ese ser humano también lo hacía la mujer. También tenían la responsabilidad de encargarse de los ritos religiosos, es decir, todas las festividades religiosas de los dioses patrimoniales, porque ellos tenían un dios patrono en cada ciudad, y los funerales también, ¿no? Las mujeres que tenían mucho más recursos relacionadas con la aristocracia más alta, no la normal, podían recibir, si es que así lo querían, instrucción como de filosofía y de retórica, ¿no? Que era lo que estudiaban los varones. Su principal rol en todas, ya sean aristócratas o no, era ser buena persona, buena madre y buena esposa. Las mujeres libres son las que transmitían la ciudadanía. El griego no era griego porque lo dijo un hombre, es griego porque nació de una griega. Es decir, la ciudadanía se transmitía por la mujer. Y tenía esa también, era clave, ¿no? Matrilineal. Bueno, también eran consideradas de cuidados, puesto que porque estaban separadas de lo político. Eso yo creo que esa idea quedó clara, ¿no? Estaban separadas de lo político, porque lo político estaba directamente relacionado con lo militar. No es como ahora, ¿no? O sea, la política ahora, uno va, elige, marca una rayita, el voto. O sea, para nosotros política es eso, ¿no? Pero en aquel momento la política es, ¿y a quién vamos a tener que ir a matar? ¿O de quién nos vamos a tener que ir a defender? Porque lo político estaba estrictamente relacionado con lo militar. No había una separación. Lo político tenía que ver con defendernos de las invasiones de los fulanos de allá, o tener que tratar de tomar un territorio que era hostil. Entonces, por eso estaban separadas, ¿no? de la actividad política, por ese carácter tan de combate de aquel momento. Sin embargo, la mujer era considerada muy valiosa, muy valiosa. Es decir, era como un tesoro. De hecho, cuando los soldados entraban a un ejército, se las robaban, digamos. O sea, nadie se roba algo que no quiere, digamos. Por supuesto. Pero en aquel momento ellos los consideraban así, como algo de cuidar. De hecho, había una habitación, no se los traje, pero había una habitación en las casas ya que se podían construir. Estaba la casa que se compartía de la familia, la casa de los hijos, la casa el aposento, o sea, perdón, el aposento de los hijos, el aposento del matrimonio, y había un aposento al final donde la mujer se podía resguardar. Siempre pensando en épocas de guerra, ¿no? Donde iba a entrar el delincuente, donde iba a entrar el criminal, siempre había un lugar para poder proteger a la mujer. En aquella época se podía hacer infanticidio, se podía matar, en todas las constituciones griegas se podía matar al niño, porque no era considerado todavía un ser humano. Sin embargo, no se podía matar a la mujer. No.
porque ya era un ser humano, y no solo un ser humano, sino es el que transmite la lengua materna, es quien transmite la educación, la cultura, la herencia, la religión, todo. O sea, el hombre sale afuera a guerrear, pero quien hace todo es la mujer. ¿El niño hasta que se considera de qué edad, una cosa así, o bebé, o...? ¿A qué edad empezaba a ser persona? Claro. Dependía de la ciudad, pero la mayoría de las veces, lo más cercano era los 18 años, cuando ya pasaban todo ese periodo de... La adolescencia. Claro. Ya. Sin embargo, Como ahí definido ya era persona y tenían un rito, y uno un poco antes, otro un poco después. Los espartanos era más tarde, en los 22. Sí, ¿verdad? sí, sí. Claro, porque todo ese proceso era de formación. Que no le servía para ser guerrero. Exactamente. Entonces iba cambiando, pero tenía más o menos esa... Y para optar a un cargo político, no bastaba con que fuera ciudadano. No. Tenías que tener una formación filosófica, tenías que tener una instrucción. Incluso Platón recomendaba que no antes de los 50 años alguien podía ser un patricio. No, decía, porque él todavía, con la juventud, todavía no ha logrado separar lo que son los instintos más bajos que tiene un ser humano con lo que corresponde a lo que es hacer lo correcto. Entonces, para Platón decía, solo alguien que ha tenido más de 20 años de estudio filosófico, y por lo tanto ya estamos hablando de los 50, puede, o debería, según él, acceder a un cargo político. Igual que ahora. Entonces, bueno, podemos entender un poquito lo que era el hombre en aquella época. Adelante, sí. Hay que entender un poquito lo que era el hombre. Vamos a ir terminando. El hombre ya habían logrado cosas muy importantes los griegos. Se habían dado cuenta de que había una fusión entre lo material y lo espiritual. Hay un material, esto que toco, pero también hay un algo que es intangible. Iban buscando a cómo le llaman eso, ¿no? Van llegando a esta conclusión del alma, ¿no? Pero el alma como esta facultad espiritual superior, donde van a encontrar que va a estar la inteligencia y la voluntad. Eso era lo que estábamos hablando al comienzo, ¿no? La inteligencia que me permite entender y conocer la realidad, distinguir elementos de ella y por lo tanto desplazarme en este mundo, que es extraño y maravilloso al mismo tiempo, y la voluntad que me va indicando el bien que suscita cada una de las cosas. Hasta ahí estamos bien, o sea, no me voy a detener aquí porque también eso es largo, pero créanme que hay razones para poder explicar que esto es así. Tenemos estas facultades y podemos distinguir a través de estos dos elementos, la inteligencia y la voluntad. Es muy importante porque la inteligencia nos va a llevar a lo que va a ser el mundo de la filosofía y por lo tanto el conocimiento de la verdad, y la voluntad nos va a llevar al mundo de la teología y por lo tanto al conocimiento del máximo bien. Y al unísono, cuando estos se manifiestan al mismo tiempo, las dos, es que nos vamos a estar enfrentando a lo que es la belleza. La belleza como trascendental, la belleza objetiva, la belleza real, que no hay que confundirla con el gusto, porque a mí me pueden gustar muchas cosas, pero esas cosas que me gusten no significan que sean buenas. Me puede gustar fumar, por ejemplo, que es malo, y yo no lo justifico porque me gusta, o sea, me lo justifico a mí mismo, digamos, pero sé que es malo. No digo que es un bien, digo que está mal, pero me gusta. Y yo tengo esa inclinación y caigo en eso. Con la belleza es lo mismo. No todo lo que me gusta, por el solo hecho de que me guste, es bello. La belleza es más profunda que eso. Es más esencial que eso. Tiene que ver, no puede estar disociada de lo verdadero y de lo bueno.
Bueno, estos griegos tenían esta mirada de orden natural, un cosmos completo. Cosmos significa orden, ¿no? Eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, este cosmos es un universo completo y ordenado, no le falta nada. Tenemos la dimensión natural, donde vamos a encontrar lo material y lo espiritual, es decir, lo tangible y lo intangible, y hay un área que se llama sobrenatural, que a los griegos llegan. Los griegos llegan a esa solo usando la razón. O sea, no es que ellos estén... bueno, tenían sus dioses, ¿no? Porque cada ciudad tenía su dios patrono. Lo que ustedes conocen como Atenas se llama así porque tenía la diosa patrona, que es Atenea. Los espartanos tenían al dios Ares. Delfos tenía al dios Efebo, que en romano se dice Apolo. Corinto tenía a Artemisa, etcétera. Cada ciudad tenía un dios patrono. No es que tenían muchos dioses, se permitían muchos dioses, pero la ciudad estaba sujeta a un dios, a un orden, que le daba un carácter. Y no solo le daba un carácter, sino que le daba una identidad, por así decirlo, nacional, a esa ciudad-estado. Entonces, lo sobrenatural siempre estuvo presente, tanto por la razón como también por la parte religiosa. En el mundo moderno, en esta parte, se intenta romper con esa mirada trascendental. Porque después de la Ilustración, con la Revolución Francesa, ellos dicen, no, la parte religiosa no. Entonces, se trata de romper con eso porque lo que se busca es obtener lo natural, a secas. Lo natural solo, sin lo sobrenatural. El problema es que cuando quitamos lo sobrenatural, lo que se obtiene no es lo natural a secas, lo que se obtiene es lo antinatural. Porque naturalmente el ser humano internamente tiende a buscar aquello que es sobrenatural. Entonces los ilustrados, los iluministas, se dieron cuenta rápidamente, entonces dijeron, bueno, vamos a inventar el dios, en este caso va a ser la diosa razón. Entonces vamos a sustituir, porque sabemos que la gente tiene una necesidad de lo sobrenatural, entonces le vamos a inventar un mono y le vamos a poner a la diosa razón, y no resultó, después inventaron otro y así sucesivamente. Pero se fijan que esta mirada que ellos entienden es muy interesante, porque de lo sobrenatural se explica lo natural, tanto lo material como lo inmaterial, y de estas dos es que surgen todas las actividades culturales. O sea, la cultura emana de esto y esto emana de esto. Por eso que se llama cultura, por el culto. Si no, no se llamaría cultura, no sé, porque aquí hay un culto que ordena a la ciudad-estado, en este caso Atenas, o Micenas, o Argos, o lo que sea. Y de ahí viene la cultura. Sin eso, tenemos una pseudocultura o anticultura, o pongámosle otro nombre, pero no hay culto. O si hay un culto, es un culto extraño. Bueno, esta parte, esta es la explicación de por qué hay algo raro aquí en los griegos y por qué la paideia griega se quedaría corta para nuestros días. O sea, no podríamos tratar de traer la paideia e instalarla, sí, una buena intención, pero nos quedaríamos cortos. ¿Por qué? Porque así como las ciudades se fueron forjando, los seres humanos al comienzo nos organizábamos como ¿qué? Como tribu, ¿cierto? Éramos tribu genealógica, grupos pequeños de 30, 50 personas, los prehistóricos que vivían en un lugar y la identidad es tribal. Eran tribales. Y ese grupo tenía su dios tribal, tenía su propio dios, o sus propios dioses, su propia forma de conectarse con lo sagrado. No entendían cómo, ellos buscaban intuitivamente, ¿no? De esta manera. Ellos lo sentían, porque siempre ha estado con el hombre, pero no sabían cómo. Pero iban desarrollando su propio sistema
pseudo religiosos, ¿no? Y va generando una estructura de linaje, pero en este caso sería un linaje físico, porque es la genealogía, es decir, lo que yo le transmito a través del sexo, ¿no?, a mi descendencia, y a la otra descendencia, y a la otra descendencia. Entonces es un linaje genealógico, ¿eh?, que va perpetuando lo que es el tribalismo, ese grupo humano. Segundo, cuando ya las ciudades se empiezan a asentar y aparecen las especialización, cuando un hombre es capaz de hacer algo, por ejemplo, yo sé cuidar a las vacas o a las, qué sé yo, a las cabras, o sé cómo sembrar, qué sé yo, papa o lechuga, y lo aprendí a través de esfuerzo y error, y lo aprendí y me transformé en un especialista de eso. Ese conocimiento, ese saber hacer algo tan único y que el vecino no sabe, o el que de la otra ciudad no sabe, pero yo sé cómo hacerlo, o hacerlo bien, mejor que lo que está haciendo él, ese conocimiento, eso es el patrimonio. Y el patrimonio no se entrega a cualquiera. Yo no se lo voy a enseñar a un extraño porque sería estúpido, estaría deteriorando mis propias posibilidades de subsistencia en el futuro. Yo se las enseño solo ¿a quién? A mis hijos. Entonces, tenemos dos maneras de transmitir linaje. Primero, genealógico, el patrimonial, y cuando ya las ciudades se transforman en ley, aparece la ley, ¿no es cierto? Ya no solamente la lucha entre una tribu y otra, sino que no nos vamos a ordenar por tribu, sino que nos vamos a ordenar por una ley. Aparece todo el aspecto legal, ¿no? El nomos. Y que encierra estas dos, y por estar constituido por una entidad patrimonial, que en este caso sería un dios patrono, el dios patrono de la ciudad, sus leyes que tienen de carácter divino, y todas las personas que se someten a esa ciudad, adquieren una nueva genealogía, un nuevo linaje, que en este caso es el linaje de la ciudad, con todas sus leyes. Y yo soy parte de ese nuevo, entre comillas, clan, de esa nueva tribu. Yo me hago persona y me hago más persona en la medida que sigo las leyes de esa ciudad. Y la identidad de esto, que no sé si lo logro llegar a explicar lo que estoy echando, pero la identidad sigue siendo colectiva, sigue siendo tribal, solo que de una manera más sofisticada. O sea, el griego, así como el prehistórico al comienzo, en este caso, él se siente espartano, y el otro se siente ateniense, y el otro se siente, lo que sea, de Megara, yo soy de Megara. Entonces, me identifico con eso, y el sujeto, el hombre, el sujeto es el linaje. No sé si se entiende. No es el individuo, como nosotros lo pensamos. No es la persona, el hombre, porque eso no existe. No existe. Lo que existe es, si nos salvamos, y si algún sentido tenía esa palabra, nos salvamos todos. Si nos condenamos, nos condenamos todos. No existe la dimensión biográfica del individuo, porque los dioses son dioses de un pueblo. El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, de José, ¿qué están diciendo ahí? Es el Dios de un pueblo. Es un pueblo. Y este Dios de este pueblo pelea con este otro Dios de otro pueblo. Y pelea con este, porque es una manera tribal. Todo cambia, y por eso que no podemos volver así tan de golpe a la paideia antigua, porque todo cambia. Bueno, antes les voy a explicar un poquito el proceso de exclusión, ¿no? Porque para ellos la exclusión
no somos iguales en la medida en que no todos alcanzamos ese grado de nivel de ser humano, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno está en un grado de barbarie, es un ayuno de humanidad. Estoy totalmente lejos de la humanidad. Si soy esclavo, tampoco soy humano. Estoy hablando de la mirada griega, ¿no? Si tengo vicios por naturaleza, o si tengo una condición por ejemplo, la condición femenina, que es irremontable para los griegos. Eso no puede cambiar. No alcanza a ser el ser humano ideal, el perfecto. Ese canon que se imagina como máximo ser superior, que no es solo ideal, sino que es una especie como de un concreto. A ver, por ejemplo, ellos tenían un dios que era un algo, y eso se llama tótem. Y ese algo es aquello a lo que ellos veneran, de los antiguos dioses. ¿Se entiende? Hasta ahí. Ya. Nosotros podemos tener un algo, pero no es ese algo. Nosotros no adoramos esa piedra, sino que lo que representa. ¿Se entiende? La piedra sabemos que no es nada, es una piedra. Pero simplemente nos evoca a algo distinto que sí es, pero sabemos que no es esto. Bueno, esto es similar. El ideal para ellos no era un ideal simbólico, sino que era un concreto. Y ese concreto, mientras tú te acercabas a ese concreto, te volvías más humano. O sea, nos hacíamos más humanos por cercanía, por semejanza a ese ideal. ¿Y cuál era ese? El canon que ellos establecían, el hombre virtuoso, el hombre viril, con las identidades de belleza, de todas las virtudes que había que tener, que había que ser, sí, ese ideal, ¿te fijas? Pero era un concreto. ¿Pero ellos tenían algún personaje histórico, un dios, o sea, hay que ser como un anillo, no sé, un cuadro? Bueno, todos los dioses encarnaban de alguna manera en cada ciudad ciertos ideales, que eran distintos entre cada uno. Entonces, y ese es el drama en el que ellos están inmersos. Pero todo cambia con esto. Piensen en una ciudad griega o egipcia o incluso romana, que también tenían sus propios dioses en cada ciudad. Cuando aparece un ser, vamos a decirle hombre, en el Medio Oriente, y dice: yo no soy Dios de pueblos. Yo no soy el Dios de este pueblo o de este pueblo en particular. Yo vengo a construir un pueblo, pero es un pueblo de alma. No hay una separación por genealogía, no hay una separación por herencia patrimonial, no hay una separación por todas las divisiones que tenían los griegos antiguos. Porque aquí hay algo que es esencial y es completamente revolucionario en la humanidad completa. Nunca había existido un Dios que no estuviese asociado a un grupo humano específico. Nunca. Por primera vez aparece un Dios que dice: yo soy un Dios de alma, de las almas. Y mi pueblo no es de este mundo, es de otro lado. Estoy construyendo un reino que es de otro nivel. Bueno, eso lo cambia, porque la categoría de ser humano se mantiene, este ideal. Estamos tratando de buscar un ideal, pero ya no como tótem, sino como un símbolo. Y, por lo tanto, la visión de cómo nosotros hemos sido creados, y por lo tanto ahí está la base donde se rompe esto, porque los griegos no tienen esa visión de que somos iguales. Nosotros nosotros miramos la universalidad, todos nos sentimos iguales. Iguales. Bueno, eso no es griego. Eso no es griego. Por lo que explicaba antes la diapositiva anterior. ¿Perdón? Por lo que explicaba antes la diapositiva anterior, que hay gente que por ancho por manga no podía, o porque era el vecino del lado. Así de simple, porque viene de la otra ciudad que tiene otros dioses. Entonces ya no es lo mismo. Una pregunta. Entonces los griegos no tenían el concepto que tenemos nosotros de universalidad. No, eso es nuevo. Era como medio colectivista. Todo el mundo, no solo los griegos, el mundo completo. El mundo completo. Entonces, por primera vez con el cristianismo aparece la dimensión biográfica, donde el sujeto
es quien va a compadecer. No es... Mira, pero fíjate incluso en el mismo texto de la Biblia, cuando no me acuerdo si se topan con un cojo o con un ciego, y uno de los discípulos o alguien le pregunta en el texto bíblico, le pregunta a Cristo, le dice, y él pecó porque tenía... ¿Fue él o sus padres? Le dice. ¿Fue él o sus padres? ¿Se fijan? O sea, cómo estaba impregnada la mente de ese mundo en que el individuo no era individuo, porque los defectos, los problemas, los pecados se transmitían sin defecto. O sea, tú no eras tú eres lo que tu genealogía es. Por ejemplo, si alguien, incluso ahora, a veces suele pasar que alguien te pregunta, hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú de quién eres? Ah, no, yo soy de los González del tal lugar. Y te ubican. Y de los... Tú no eres eso. Entonces nos sintieron cosas muy directas entre nosotros. El lado hace algo y uno es responsable de ese algo. Y tú, en el del lado, va a ir... Sí, habían leyes, pero de alguna manera el error de uno era el error de todos. Lo sufríamos todos, porque en el fondo era una cosa así, una fusión. No estaba esta dimensión individual, en que esa palabra no me gusta, pero personal, esta dimensión personal, biográfica, en que cada uno tiene que compadecer, ¿no? Es decir, esto he hecho, esto no he hecho. Porque si al final, si tomamos la mirada teológica, el juicio universal es un juicio individual. Porque al final, cada uno es el que se va a salvar. Entonces, eso no estaba. Nunca estuvo en la mirada griega. De esto que vimos al comienzo, de lo que eran los valores espirituales, es decir, la inteligencia y la voluntad, con lo que yo reconozco, yo miro eso y sé que es un vaso. ¿Alguien me dice que tengo acá una jirafa en la mano? Entonces la realidad objetiva. ¿Por qué no tengo una jirafa? Ustedes pueden ver que tengo un vaso. La realidad es objetiva. Entonces, primera cosa, la inteligencia me permite acceder a la realidad y la voluntad me permite reconocer la bondad. De esas dos facultades, que los griegos ya se habían dado cuenta, independiente de este problema que tenían, ¿no? de toda la cosa del tribalismo más sofisticado que tenían, sí habían llegado a cosas muy buenas. Entonces, de esa inteligencia y voluntad es donde se va a desarrollar lo que lo mencioné antes, ¿no? De la voluntad que busca todo lo que tiene que ver con la bondad, va a desarrollar lo que es la cultura moral y religiosa. De la inteligencia que busca la verdad se va a desarrollar todo lo que es la cultura intelectual. Y de la suma de los dos, porque no tenemos una facultad especial para la belleza, pero cuando estas se suman y vamos a reconocer la belleza, es una cosa muy alegre la belleza, porque nos habla de lo mismo, pero con una disposición que nos alegra, y nuestro intelecto descansa en esa alegría, se deposita en esa alegría. Entonces, es la belleza que va a desarrollar lo que es la cultura artística. Si se fijan, hay elementos que son similares a lo que los griegos estaban diciendo, ¿no? En cuanto a buscar, a filosofía, a retórica, gramática, a música, etc. Y en la parte de los valores materiales, que es la parte más física del cuerpo, está el cuidado interno, que tiene todo que ver con la salud física y el cuerpo, que es la gimnasia, el buen vivir, una buena salud, etc. Y lo externo, que son las cosas más de cómo nos alimentamos, de dónde sacamos la alimentación, las políticas económicas, tecnología, economía, política, etc. Esto de aquí siempre fue lo más importante. Esto siempre fue lo más importante. En la modernidad se le llama ciencia del espíritu. Antes se le llamó artes liberales, pero en la modernidad se le llamó ciencia del espíritu. Hoy día tenemos eso invertido, ¿no? Tenemos la ciencia del espíritu abajo, como cualquier cosa, como una especie de entretención, y lo único que nos preocupamos es de enseñar esto, ¿no? La ingeniería,
la economía, las cosas técnicas materiales. Bueno, estas son las artes, como se van a conocer después en la Edad Media, que recogen mucho de lo que era la paideia, gramática, dialéctica, retórica, la geometría, la música, la aritmética, la astronomía. Estas son las artes serviles, que son las cosas que sirven, no serviles en el sentido peyorativo, sino de serviles de que sirven para algo, digamos, o sea, sirven para cosas, digamos. La economía, el comercio, la medicina, porque esto, la gracia que tiene, y por eso es que se definen así, porque no están en función de otra cosa, no son para servir a nada más que para sí mismo, para desarrollar el ser. Estas son las artes serviles y estos son los oficios viles. El verdugo, porque es el que está siempre matando al final, imagínense como su alma, ¿no? El matarife, el que mata a los animales, que se dedicaba a matar toda la vida, a estar matando animales, también le hacía mal. El entretenedor, a mí me llamó la atención esto, el entretenedor es un oficio vil, el que te entretiene, porque entretiene tu atención, mantiene tu atención atrapada en algo que no hace a ningún lado y que no te hace crecer ni te hace bien para el alma, solamente te divierte. Eso es un oficio vil. El traficante, y bueno, y otras cosas más, pero es un oficio vil. Es más o menos lo mismo, para explicarle por qué la geometría, con la armonía, la razón, la simetría, la euritmia, la música, con todo lo que significaba la armonía, la melodía, el ritmo, la aritmética, es decir, todos estos detalles que se pueden, y de hecho así lo hicieron ya pasada la Ilustración, los filósofos modernos, los sociólogos también, la simplificaron en estas tres corrientes importantes: la filosofía, la teología y el arte, y que coincide con nuestras facultades superiores. A eso se llama la ciencia del espíritu, que es la mejor, es mucho mejor que la paideia, porque reconoce al individuo como individuo, ¿no? Como una persona. Ya, lo vamos a dejar ahí porque si no nos vamos a alargar muchísimo. No sé si quieren alguna pregunta para cerrar. Bueno, yo creo que con esto, ¿no? O sea, recuperando una verdadera filosofía, porque hoy día estamos llenos de filosofía, pero filosofía que está, no es buena la palabra, pero deconstruida. Deconstruida, es un acrónimo entre destruir y construir, pero está deconstruida. Porque si bien la filosofía antigua se fundamenta en la realidad, parte de la realidad, es decir, esto, ¿no? Yo miro esto y pienso esto. ¿Qué hay aquí? Una mesa, ¿no? Okay. Y está arriba, ¿en qué se sostiene? La filosofía realista es como mucho más cercana. La filosofía moderna, después de todos los estructuralistas, los postestructuralistas y los desconstructivistas, o sea, todo lo que tiene con el mundo posmoderno, bueno, moderno también, pero posmoderno con mayor fuerza, están hablando de ideas que son básicamente inmanentes, no de la realidad. Es decir, el ser humano pierde contacto con la realidad y empieza a hacer una filosofía que se piensa a sí mismo. Yo pienso lo que soy, lo que quisiera ser, lo que podría ser, etcétera, etcétera. Pierdo contacto con la realidad, porque yo soy algo, yo soy esto. O sea, yo no elegí nacer aquí, ni ahora, ni tener los padres que tengo, ni haber sido hombre, no, eso me fue heredado. Pero cuando yo lo recojo con gratitud, la realidad que me ha tocado vivir, eso ya deja de ser que nunca tiene que haber sido una especie de carga o de imposición, sino que se transforma en un regalo. Y eso se manifiesta como una vocación, porque es algo que he recibido. Y si yo lo tomo y lo desarrollo, es una vocación. Estoy sacando el máximo bien a aquello que he sido heredado y que he sido recibido y que ha sido un regalo.
Entonces, primero, recuperar una filosofía. ¿Qué filosofía? La que nunca ha dejado de existir. Se llama filosofía realista. Mientras estaba Kant, mientras estaba Nietzsche, mientras estaba, bueno, todos los que vinieron después, ¿no? Claro, pero mientras estaban ellos generando una especie de cambio, porque ellos, como te dije al comienzo, los alemanes no tuvieron acceso a la verdadera filosofía. Hicieron como críticas muy pobres y abandonaron rápidamente toda la tradición greca latina, porque ellos son antilatinos. Los germanos, que son tribales, germano significa hermano, tribalismo. Entonces, los germanos despreciaban todo lo que era latino. No sé por qué, nunca lograron tomarle cariño. Entonces ellos detestaron toda esa filosofía y empezaron a hacer una nueva. Y esa nueva terminó siendo algo raro. No es que nosotros nos hayamos alejado de Dios porque, mira, nos aburrimos de Dios, entonces ya no queremos saber más de Dios, ¿no? Es lo mismo que habláramos con el arte, perdón, con el arte bello, digamos, que busca esa belleza trascendental. No es que los artistas dijeron, oye, ¿sabes que me aburrí de hacer arte bello? Entonces, tan aburrido de hacer arte bello que voy a hacer una cosa fea. Voy a tirar una cuestión rara a ver si llamo la atención. No, nunca pasó eso. Hubo una dirección. Entonces, nosotros no nos hemos dado cuenta, pero ha habido una intervención para poder provocar todo este cambio cultural y terminar en donde estamos. Entonces, recuperar una filosofía correcta, porque frente a estos filósofos que son muy difundidos, ¿no? Que son hasta ahora, ¿no? Paralelo a eso teníamos filósofos buenos que nadie conoce. O sea, el filósofo más importante del siglo XX se llama Cornelio Fabro. ¿Quién lo conoce? No lo conocemos. Pero sí sabemos de Nietzsche, sí sabemos de... Mira, esto se llama ciencia del espíritu, porque la palabra ciencia la inventaron los filósofos. Ciencia significa llegar a las causas de las cosas, por razones. Pero las causas fundamentales, ¿qué es la diferencia? Mira, ¿qué tengo aquí? Ya. ¿Por qué me dijiste vaso y no me dijiste vidrio? Perfecto. Hablaste de la forma que identifica la cosa. ¿Eh? Entonces, mira, tenemos 4 causas. La causa de la materia, que es la que se desarrolló principalmente en la ciencia moderna, a estudiar la materia, que en este caso sería vidrio. Tenemos la causa final, que es para qué sirve, para tomar agua o vertir algún líquido. Nadie me contestó, bueno, una cosa que fabricó un chino, que sería la causa eficiente, ¿quién lo hizo? Son 4 causas. La causa material, la causa eficiente, ¿quién lo hizo? La causa final, ¿para qué sirve? Y la causa formal, que es la esencia de la cosa. Si nosotros tenemos un pastel aquí, una torta, con una velita, y nosotros le pedimos a un científico, no de los científicos antiguos de los filósofos, sino que un científico de la materia actual, le decimos, analíceme qué es esto. ¿Lo puede hacer? Sí. Puede agarrar la cosa, ver qué molécula tiene, está constituido de estas son las propiedades, ¿cierto? ¿No? Puede hacerlo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Bien. Entonces, una vez que sabemos de qué está hecho, yo le voy a preguntar al científico, ¿y por qué hizo la señora Juanita esta torta? Dígame, haciendo todo este estudio de la materia, ¿por qué la señora Juanita hizo esa torta?
Cada cumpleaños un nieto. El motivo, claro. O sea, podríamos desarrollar, no sé, teorías y que ya caemos en el ámbito especulativo que tiene que ver con la filosofía. ¿Por qué podría estar de cumpleaños? Porque esto... El único que sabe por qué hizo eso es la señora Juanita. Y el telecado. Es la señora Juanita. Entonces, la materia por sí misma, como materia, no da ninguna respuesta, solo lo explica. Hay una diferencia entre lo que es la cosa y la explicación de la cosa, la explicación esencial. La ciencia contemporánea renunció a la respuesta del por qué. Dijo, yo no me voy a meter en ese tema, voy a simplemente centrarme en el cómo funciona. Pero el cómo funciona no explica el qué, ni menos el por qué. Porque podemos describir cómo funciona, pero no lo que es. Y no es malo, ¿te fijas? Porque lo que opera, con las cosas que operan, funcionan. Nosotros podemos ocupar esto gracias a la física de la materia. Ahora, ¿qué es eso? ¿Por qué la materia se sostiene donde se sostiene? No se sabe. Porque ahí caemos en una especie de filosofía científica que se llama cientificismo, que es tratar de poner la fe en la materia. Pero hay algo más que es la razón. Y la razón, que es siguiendo un orden lógico y que lo usamos siempre. Por ejemplo, cuando decimos este es un vaso y no decimos es un vidrio, porque es algo. O cuando decimos es un nombre, no decimos un montón de partículas o... hay un algo más. El símbolo es la forma de poder unir aquello que no podemos percibir, pero intuimos. El símbolón era una especie de tableta, de moneda, de cerámica, que se quebraba para hacer un trato. Es decir, tú te llevas este y yo me quedo con este, y cuando nos volvamos lo juntamos y sabemos que cada quien hizo este compromiso, de plata o de lo que sea. ¿No? Entonces, yo tengo un pedacito físico, yo tengo la materia aquí en mi mano, de la mitad del símbolo. El otro no lo veo, pero sé que existe. El otro no lo tengo, pero sé que existe. Entonces hay una unión, mi parte física, mi parte material, está unida a una cosa invisible, que sé que existe, aunque yo no la vea. Entonces ese símbolo, la unión entre lo material y lo inmaterial, entre lo tangible y lo intangible, es el símbolo por excelencia. Y el arte es el que va a cumplir esa función. El arte va a estar dedicado 100% a desarrollar lo que es el símbolo, es decir, la fusión entre la materia, que es lo concreto, la música, que es un sonido concreto, la arquitectura, la pintura, que es algo concreto, me une a algo que es inmaterial. Y mientras más me une a ese ser supremo, como van a decir los filósofos, este ser supremo, el ser que permite que todas las cosas sean, entonces más arte va a ser.